Excelente inicio de semana, excelente lunes, soy Cindy Miranda y esto es El Contexto. El escudo de las Américas de Donald Trump, y no invitó a México. Una alianza que formalizó desde su Club Trump National Doral en Miami, reuniendo a 12 países con un objetivo declarado: combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal en el hemisferio. Pero lo que más llamó la atención no fue quién estuvo, sino quién no estuvo. México, Brasil y Colombia quedaron fuera y no fue por casualidad. La Casa Blanca los excluyó deliberadamente por sus gobiernos progresistas y por no alinearse con la visión de Trump. Es decir, desde el principio esta coalición dejó claro que no busca consenso, busca afinidad ideológica. En la mesa estuvieron Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa y otros 9 líderes de perfil conservador. Trump firmó un decreto creando la coalición contra los cárteles de América, prometió usar fuerza militar letal contra los cárteles y llamó a México el epicentro de la violencia sobre el narco. Pero a todo esto tú te has de preguntar, ¿y México? Pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum quedó fuera por su rechazo a cualquier intervención militar estadounidense en territorio mexicano. Y la Casa Blanca dice que la puerta no está cerrada. Pero con ese nivel de tensión en el discurso que maneja la presidenta, un acercamiento no va a ser nada fácil con ellos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estamos ante una alianza de seguridad real o ante una reorganización del poder en América Latina con Estados Unidos, marcando quién entra y quién queda fuera? Eso es lo que habrá que seguir muy de cerca. El mundo está cambiando y Francia presentó un submarino nuclear con el poder equivalente a 1000 veces todas las bombas que cayeron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y Macron dejó claro que no dudará en usarlo. Se llama el Invencible. Estará listo en el 2036 y es la pieza central del mayor refuerzo nuclear francés desde 1992. Macron lo anunció el 2 de marzo, parado frente a un submarino en una base militar en Bretaña, rodeado de militares con toda la puesta en escena de quien quiere que el mensaje llegue claro. Francia está armada y está lista. ¿Y qué tiene de especial este submarino? Que es prácticamente indetectable. Se mueve por el fondo del océano sin que nadie sepa exactamente dónde está y desde ahí puede lanzar misiles nucleares a cualquier punto del planeta. Así que si alguien ataca a Francia, pues Francia responde desde las profundidades del mar. Macron desplegó además el portaaviones Charles de Gaulle al Mediterráneo y propuso a 8 países europeos, entre ellos Alemania y Polonia, participar en ejercicios nucleares y alojar aviones de guerra franceses con capacidad nuclear. Eso sí, si algún día hay que apretar el botón, esa decisión solo la toma París, nadie más. Que Francia haga esto no es casualidad ni es solo una respuesta a la guerra en Irán, es una señal directa hacia Estados Unidos. Europa lleva años dependiendo del paraguas nuclear de Washington y con Trump en la Casa Blanca, pues esa confianza se rompió. Francia está diciéndole al mundo y especialmente a sus aliados europeos que ya no pueden apostar todo a que Estados Unidos los va a defender si las cosas se ponen medias feas. Como tal, Francia no está peleando en esta guerra, pero le acaba de decir al mundo que si las cosas siguen escalando, tiene todo lo necesario para entrar y que ningún país saldría ileso pues de todo eso. Morena no tiene los votos y la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum lleva días atorada en la Cámara de Diputados y no puede avanzar porque, aunque quieran, no alcanzan para reformar la Constitución. Lo reconoció el propio Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro. Él dijo públicamente que sin el apoyo del PT y del Partido Verde y de alguien de la oposición no llegan. Que nosotros no dejaríamos sola a la presidenta, que íbamos a respaldarla. Hasta este momento solo esos votos son seguros, porque hemos escuchado las expresiones del Partido Verde Ecologista de México y la posición política del Partido del Trabajo. Al buen entendedor, pocas palabras. Ellos han dicho que no la acompañarán. Y tampoco la oposición, que son nuestros adversarios reales, PAN, PRI y MC, tampoco la acompañarán. Entonces quiere decir que aunque tengamos mayoría simple en Morena, en el Congreso, nos faltaría la mayoría calificada, que son 2/3 partes. Requeriríamos, de acuerdo con la asistencia normal, como 330 votos. Si tenemos 253, estamos hablando de 70 cuando menos. No los tenemos. Y no soy mago ni alquimista, ni pretendo serlo. Soy un hombre realista, un modesto diputado. Pero, ¿por qué es tan complicado? Porque no es una ley ordinaria, es una reforma constitucional y eso exige 2/3 partes en diputados, luego 2/3 partes en el Senado y que al menos 17 congresos estatales la ratifiquen. Morena tiene mayoría, sí, pero no esa mayoría. Y la oposición no les va a tender la mano.
El PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano ya dijeron que votan en contra y sus razones son tres: que la reforma le quita fuerza al INE, que deja a las minorías con menos representación y que no le entra de verdad al problema del crimen organizado metido en las elecciones. Entonces, ¿qué sigue? El martes 10 de marzo, ese día no es sesión de pleno, pero las comisiones de reforma política electoral y puntos constitucionales se reúnen por la tarde-noche para discutir y votar el dictamen. Lo confirmó Víctor Hugo Lobo de Morena, quien preside esa comisión. Si el dictamen sale el martes, el siguiente paso es el pleno, que podría votar entre la segunda y tercera semana de marzo. Y si pasa ahí, el Senado lo vería hasta finales del mes. Pero la presidenta ya se adelantó a un posible tropiezo. Tiene un plan B. Si la reforma constitucional no logra los votos, va a ir por cambios en leyes secundarias, donde Morena pues sí tiene mayoría suficiente para mover algunas cositas. Financiamiento de partidos, reglas de fiscalización u operación electoral. La oposición advierte que eso sería meter por la ventana lo que no les dejaron entrar por la puerta y que pues podría ser inconstitucional. Al final la pregunta ya no es si va a haber reforma electoral, eso ya está decidido de un lado. La pregunta es cuánto van a poder cambiar y a qué precio político van a pagarlo. Oigan, y pues no las volvieron a hacer. Así es. Diputados y senadores se subieron el sueldo. Mientras el gobierno lleva meses hablando de austeridad, a finales de noviembre del año pasado, el presupuesto de egresos para 2026 ya mostraba los números. La dieta anual de los diputados subiría casi un 10%. Cuando se les preguntó, la Cámara lo negó. Dijo que pues todo seguía igual, que no había ni habría ningún aumento. 2 meses después, el Diario Oficial de la Federación lo publicó. Los senadores subieron de 131,700 a 132,900 pesos. 1,200 pesos más cada mes, que suenan a poco, pero hay que recordar que esto es encima de aguinaldo, prima vacacional y una lista de compensaciones que muy pocos mexicanos tienen. El salario de un senador ya casi alcanza al de la presidenta de la República. Le faltan apenas 1,000 pesos. Mientras tanto, el salario mínimo en México es 13 veces menor al de cualquiera de estos legisladores. Esto no es nuevo. En el 2024 ya habían recibido un aumento de casi 5,000 pesos. Ahora van 1,200 más. En 2 años, 6,000 pesos de incremento acumulado. Todo esto en silencio y pues sin debate. ¿Dónde quedó la austeridad republicana? Porque una cosa es predicarla y otra es muy distinta pues vivirla. Y pues así que digamos que de verdad se vea que trabajan un montón, pues no, ¿verdad? Pero bueno. En menos de 2 semanas, 3 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desaparecieron. 2 aparecieron muertas y hay una pregunta que muchos en Morelos se están haciendo, pero pues que ya no se puede ignorar. ¿Qué tanto sabe la universidad de lo que está pasando dentro y alrededor de sus propios campus? El 20 de febrero, Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán, de 18 años de edad, salió de su casa rumbo al campus Chamilpa, mandó un mensaje diciendo que ya casi llegaba y ese fue el último contacto. Y aquí viene lo que genera dudas. Aunque las cámaras de ruta segura de la UAM confirmaron después su ingreso al campus, inicialmente las autoridades negaron que hubiera llegado y surgieron cuestionamientos sobre la cobertura completa de la vigilancia y el acceso a esas grabaciones. Pasaron 6 días sin una sola palabra oficial. Fueron los estudiantes quienes tuvieron que salir a las calles a exigir respuestas y así la universidad habló hasta el 7º día, con un comunicado sin la firma de la rectora y declararon código rojo 11 días después de la desaparición. Imagínense, 11 días después. El 28 de febrero detuvieron a Jared Alejandro, expareja de Kimberly y estudiante de la misma universidad. En su casa encontraron el celular y la credencial de la joven y el 2 de marzo hallaron su cuerpo en una zona boscosa colindante con los terrenos de la propia UAM. Ese mismo día desapareció Carol Toledo Gómez, estudiante de Derecho, vista por última vez a 50 metros de la entrada de su campus. El 5 de marzo encontraron su cuerpo en Coatetelco. Ese mismo día reportaron la desaparición de una tercera estudiante, Alondra Stephanie Contreras Galarza, de nutrición en el campus Cuautla. Por fortuna, al día siguiente apareció con vida y aclaró que pues solo se había alejado por motivos personales. Cuando los estudiantes exigieron las videograbaciones de los campus, la universidad las entregó tarde. ¿Por qué el retraso? Miren, yo no estoy diciendo que la UAM sea responsable directa pues de estos crímenes, pero una institución que tarda 11 días en activar una alerta, que retiene grabaciones, que no tiene vigilancia en sus accesos y que cuando habla lo hace sin que su rectora ponga ni su nombre, eso está muy, muy raro.
Además de que los mismos estudiantes en algunas entrevistas comentan que la misma rectora se puso un tanto altanera y grosera al momento de que ellos empezaron a exigir respuestas. Un solo boleto, una sola mexicana y tú puedes ser ella. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene en sus manos el boleto número 00001 para la inauguración del Mundial 2026, el que le entregó personalmente el presidente de la FIFA, el boleto más exclusivo que existe para ese evento, y decidió que ella pues no lo va a usar. Desde noviembre del año pasado ya lo había comentado, se lo va a regalar a una niña mexicana que no tenga los recursos para estar ahí. Lanzó un concurso el cual se llama Representa a México en la inauguración del Mundial y es exclusivo para mujeres de 16 a 25 años que practiquen fútbol y tengan pocos recursos. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, grabar 1 minuto de dominadas continuas con un balón y subir ese video a mundialsocial.gov.mx. Tienes del 9 de marzo al 10 de abril para participar. La ganadora la eligen 3 mujeres que saben perfectamente de lo que hablan: la futbolista Charlyn Corral, la árbitra Katia Itzel García y la periodista Gabriela Fernández. Y el premio es ese boleto: entrar al Estadio Azteca el 11 de junio y ver en vivo el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Mientras tanto, la presidenta pues ese día no va a estar en el estadio, eso comenta, y va a ver el partido desde el Zócalo capitalino. Eso fue lo que has comentado pues hasta ahorita. Así que ya sabes, si eres entusiasta del fútbol, tienes oportunidad de ir a la inauguración. Pues bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este capítulo. Nos vemos la próxima semana con más contexto, más análisis y siempre buscando entender qué está pasando realmente en nuestro país y en el mundo. Soy Cindy Miranda. Gracias por acompañarme.